No está. Bien, a todos, muy buenos días. Bien, señores, hoy vamos a hablar de defectos en la fundición, cómo evaluamos la calidad, porque si de fundición se trata, es una de las técnicas de procesamiento de metales de las más empleadas, pero existe un problema con las piezas que se obtienen por este proceso, ¿no? Por esta técnica. Pues es que como es un proceso en el cual la pieza está encapsulada en arena y nosotros necesitamos idealizar, es decir, tenemos que imaginar por dónde va a recorrer el caldo para garantizar que la pieza esté llena, no podemos ver, ¿no? De forma directa o hacer un control visual de forma directa sobre la calidad de las piezas en el momento de la colada. Entonces, muchas veces, después de hacer la colada y de retirar la pieza, después de quitarle la arena encima, nos encontramos con algunas sorpresas. Lo ideal serían que estas sorpresas o estos defectos, ¿no? Esa es la sorpresa, la pieza no salió bien, tiene defectos. Lo ideal sería que estos defectos, bueno, no afectasen de manera significativa el rendimiento de la pieza. Entonces tendríamos que pensar en principio, ¿la pieza cumple o no cumple funciones mecánicas? Si la pieza cumple funciones mecánicas, no se puede aceptar defectos como el que estamos observando en la imagen. Estos poros, estos vacíos, estos cráteres de forma interna. Porque si la pieza tiene exigencias mecánicas, estos vacíos, porosidades al interior de la pieza van a ser los generadores de falla. Que una pieza mecánica tenga fallas, efectivamente puede producir desastres industriales de consideración. Eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. Si la pieza es una pieza de fundición artística, que internamente tenga este tipo de problemitas, no es muy delicado, pero que superficialmente no tenga el acabado que estamos esperando, eso también hay que tomar muy en cuenta. Entonces, en principio, la pregunta clave es, ¿qué tipo de defectos hay? ¿Cuáles son los posibles defectos que uno podría encontrar en piezas obtenidas por la técnica de fundición? Bien, iniciamos entonces el estudio. Sabemos que hay una etapa de consulta de clases, ya, esa la vamos a habilitar también, pero ya posiblemente, como ya podemos vernos nosotros de manera presencial, las consultas también lo vamos a hacer ahí en sala, ¿no? La primera parte, si hablamos de conceptualización, ¿qué son los defectos, no? Son efectos no deseados, esos son los defectos. Efectos no deseados, y ahorita vamos a pintarlo de rojito para que ustedes lo vean mucho mejor. Efectos no deseados, que presentan las piezas obtenidas por procesos de fundición, ¿no? Tienen diversas causas. No es solamente una. Existe una serie de factores que podrían influir en estos efectos no deseados, ¿no? Estos efectos no convienen a la puesta de servicio de las piezas. Y aquí está lo que hemos comentado al inicio. Vamos a poner aquí un cuadrito de texto para fortalecer lo que hemos comentado al inicio, ¿no? Tenemos que entender, aquí ponemos, es importante, ¿no? Vamos a poner las letritas un poquito más grandes y en negrilla. Ok, ahí está, muy bien. Es importante el determinar si la pieza cumplirá una función mecánica. Bueno, si somos estrictos en el concepto de calidad, la pieza no tendría que tener ningún defecto. Y ustedes se están formando efectivamente para garantizar la calidad de la pieza. Hemos tenido problemas muy complicados en fundición en nuestro medio. Yo les había comentado que estando ya en esta empresa Urbana Company,
hemos tenido un cambio de lifters en los molinos SAC, en el molino SAC que teníamos en servicio, y bueno, lastimosamente hemos visto la comparación entre un producto que no es nacional y el producto nacional. Y resulta que el producto que teníamos acá tenía una serie de efectos, ¿no? En el servicio, pero esto se debía a la falta de profundidad de conocimiento sobre los defectos que se poseen en la fundición. De inicio, a la falta de conocimiento sobre tratamientos térmicos. Y otros defectos, obviamente, que están ahí incluidos. Eso hoy día lo vamos a realizar, ¿no? Vamos a revisar qué defectos existen. Entonces, ¿la pieza cumple una función mecánica? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si cumple una función mecánica, la pieza no debería tener ningún tipo de defectos, o los defectos deberían ser mínimos, muy superficiales, por mencionarlos así. Idealmente, una pieza no debería tener defectos. Pero lo cierto es que es complicado el controlar todos los defectos, porque como hemos visto acá, tienen diversas causas. Pero se puede hacer, esto se puede hacer, ¿no? A ver, entonces, desde esa mirada, vamos a ver la siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Cuáles son los defectos? Vamos a empezar a estudiarlos de una vez. El primero, llenado incompleto. Ah, ya, ok. Tenemos, miren, esta es la pieza tenía que llegar hasta acá y resulta que la pieza se ha quedado a medias, no ha llenado de forma completa. ¿Por qué se debe? ¿A qué se debe este defecto, no? Bueno, dice, este defecto aparece en la fundición, ¿no? Porque se ha suscitado un proceso de solidificación antes. La pieza ha solidificado de forma anticipada. No ha completado el llenado, ¿no? De la cavidad del molde. ¿Cuáles son las causas para que solidifique antes la pieza? En principio, fluidez insuficiente del metal fundido. Ah, ya. Si decimos fluidez insuficiente, es que el metal estaba en un estado pastoso, no estaba del todo líquido. Otra, muy baja temperatura de vaciado. ¿Qué significa esto? Hemos esperado demasiado. El horno, si fuese un horno como los que hemos hablado, estacionarios de crisol, el horno hemos apagado el horno y hemos esperado demasiado tiempo para hacer la colada. Ha bajado mucho la temperatura. Por eso también es importante calentar el molde. La arena hay que calentarla. Tiene que estar caliente. Si el molde está muy frío, cuando hagamos la colada va a haber un shock térmico y efectivamente en las partes más delgaditas va a producirse un proceso de solidificación precoz y vamos a producir estos vacíos, ¿no? La tercera causa, el vaciado se realiza lentamente. Sí, hay que controlar, ustedes saben bien, el flujo laminar. Tiene que ser el flujo laminar. El número de Reynolds, como habíamos comentado, es 2000. Según el número de Reynolds, según este dato, todos los fluidos que estén por encima de 2000, hay factores que hay que tomar en cuenta como la densidad, velocidad de vaciado y demás. Los que están por encima de 2000 van a producir flujos turbulentos. Los que estén por debajo de 2000, flujos laminares. Ah, ya. Si bien queremos que el flujo sea laminar, es necesario también que la colada no sea demasiado lenta, porque podemos producir este tipo de defectos. Y 4, la sección transversal de la cavidad es muy delgada. Ah, ya, entonces, por ese mismo hecho es que aquí, cuando es delgadito, utilizamos alivianadores. Ah, ¿recuerdan cuando comentamos sobre el proceso de fundición de placas? En placas tal vez no conviene usar alimentadores porque es mucho metal para tan poco producto. Pero para garantizar la calidad de la pieza y evitar este defecto, convendría usar alivianadores, ¿no? Entonces, estas son las posibles causales típicas. No se alcanzó el punto de fusión, demora en realizar la colada, no se calentó la cuchara del horno basculante. Este también podrían ser otras causas, ¿verdad? Bien, ¿puede controlarse? Claro que puede controlarse. Necesitamos que el metal
esté en un estado bastante fluido. Por estas mismas razones que muchas veces no se calienta solo a 660, sino se llega hasta 700 grados, es decir, unos 40 graditos más, para garantizar que esté completamente fluido y calientito el metal. Así nos damos ciertos rangos hasta que esté enfriando el metal, ¿no? Nos damos ciertos rangos de operación, ¿no? Para hacer la operación. Mucho cuidado, pero con el punto de fusión de cada metal, ¿no? Esto puede aplicarse bastante en aluminios, para bronces, con alguna dificultad se puede hacer. Para fierro fundido de aceros, no. No, porque en fierro fundido de acero, el elevar 40 o 50 grados más es demasiado consumo de energía. Por eso la colada tiene que ser bastante programada, ¿no? Bien controlada. Ok, entonces el primer defecto, llenado incompleto. Segundo defecto, junta fría. Vamos a trasladar nuevamente nuestra flechita acá. ¿Qué se entiende por junta fría? Observen bien esta imagen. Se realiza la colada, está ingresando el caldo por este lado, parte del caldo va a ir por este ladito y parte del caldo va a ir por este lado. ¿Se entiende, verdad? Por ambos lados está yendo el caldito. ¿Cómo está también en condiciones no muy óptimas el caldo? En el momento en el cual se van a unir los dos caldos, es sumamente visible esta unión, esta junta de los caldos es muy visible. Esto se produce generalmente en piezas que tienen vacíos, que tienen corazón, que tienen noyos. Claro, como el caldo va a circular y tiene que encontrarse en algún punto en el noyo, es sumamente visible la junta fría en este tipo de piezas. ¿Cuál es la causa? Una junta fría aparece cuando dos porciones de metal fluyen al mismo tiempo, pero hay una falta de fusión acá, la falta de fusión. Como se enfría, hay una falta de fusión en esta juntita, ¿no? Falta de fusión entre ellas. Ese es uno de los motivos. Un enfriamiento prematuro. Sus causas son similares a las de llenado incompleto, ¿no es cierto? Es decir, no se alcanza el punto de fusión, se demora en hacer la colada, no se calienta la cuchara en el oro basculante, ¿no es cierto? No se calienta el molde, etc. Entonces estamos entendiendo que si nosotros demoramos mucho al hacer la colada, no solamente podría provocar un llenado incompleto, sino también podría provocar en piezas que tienen noyos, corazones, cores, etcétera, defectos de junta fría, ¿no? Por eso hay que realizar la colada en un tiempo relativamente rápido, entre comillas, relativamente, ¿no? No debemos demorar mucho en hacer la colada. Tercer defecto, vamos a poner nuestra flechita y volvamos a flechita acá de que no se ve muy bien. Metal granoso o gránulos fríos. ¿Qué pasa cuando empieza a haber granitos? Las salpicaduras durante el vaciado, observen bien, las salpicaduras durante el vaciado hacen que se formen glóbulos de metal que quedan atrapados en la fusión. Para evitar este defecto, nosotros utilizamos un elemento de la fundición. ¿Cuál es? ¿Quién se anima a decir? 5, 4, 3, 2, 1. El pozo. Exacto, el pozo. El pozo. Porque recuerden que cuando se hace la colada, por eso es importante el bacín. En el bacín, y si yo me acerco bastante al bacín, aquí vamos a introducir un elementito para simular la colada, donde estamos. Okay, vamos a suponer que tenemos aquí la cucharita, lo vamos a poner de un color anaranjadito, ¿ya? Muy bien. Cuando agarramos y hacemos la colada, por eso no conviene hacerlo directamente acá. Se hace en el bacín, ¿verdad? En el bacín, obviamente si yo voy a hacer muy alta la colada, la energía potencial es demasiada. Tiene que ser lo más pegadito posible. Repito el término posible. Y no conviene hacerlo directamente al bebedero, tiene que hacerse al bacín. Entonces, cuando hacemos la colada en este punto, en el bacín, y el caldo de acá va a ingresar a este lado, la probabilidad de que el defecto producido por gránulos fríos o metal granoso se produzca es bajo. Claro, porque ya estoy evitando las salpicaduras. Recuerden,
El defecto producido, ¿no? Que se conoce como gránulos fríos o metal granoso, se debe a las salpicaduras. Una vez más analizamos. Si yo hago la colada directamente aquí, el metal va a salpicar, ¿no ve? Va a salpicar, va a entrar con fuerza, salpica, y el metal al salpicar también va a golpear con fuerza la arena, y esos granitos que se producen entre el metal y la arena es lo que se va a quedar en la pieza. Entonces ya saben cómo evitar este defectito. Pero analizamos también más la redacción. Dicen, ¿no? Se hacen, formen glóbulos de metal, quedan en el paso frío, ¿ve? Un buen diseño del sistema. Ahí está la respuesta y ustedes esto ya lo saben, ya conocen. Algunos de ustedes han hecho y tienen muy buenos diseños. Es bueno que sepan eso, ¿no? Un buen diseño del sistema y de los procedimientos de vaciado que eviten las salpicaduras pueden prevenir este efecto. Entonces, no se controla el número de Reynolds, sabemos, ¿no es cierto? El flujo es demasiado turbulento, la colada es muy violenta, falta el pozo y aquí vamos a poner también, falta el vacío. El vacío, ¿no? Estos son las posibles causas entonces. Bien, señores, qué interesante, ¿verdad? Pero es un defecto. Claro, cuando uno no conoce los elementos de la fundición, no conoce, y obviamente lo que él piensa es que simplemente hacer la colada y nada más, es muy probable que tenga estos defectos de manera muy frecuente. Él no va a saber cómo lidiar con ellos, ¿no? Otro defecto, vámonos, copiamos nuestra flechita, vámonos acá y observamos esto, lo retiramos. Dice, cavidad por contracción. Esta cavidad por contracción, ¿qué nombre recibe? Rechupe. Exacto, rechupe. Cavidad por contracción o rechupe, ¿no? Es un defecto de depresión de la superficie o un hueco interno en la fundición debido a la contracción por solidificación. Nosotros de esto hemos hablado muy bien, hemos tenido una profundización de este tema, ¿no? Bastante interesante, hemos profundizado el concepto, incluso viendo cómo podemos mitigar. Pero aún así algunos no lo conocen muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que restringe la cantidad de metal fundido disponible en la última región que solidifica. Ocurre frecuentemente cerca de la parte superior de la fundición. Estamos fortaleciendo lo que nosotros ya habíamos revisado antes, en cuyo caso se llama rechupe. Ahí está, el rechupe. Bien. El problema se puede resolver frecuentemente con un diseño apropiado de la maza rota, reset, alimentador, es lo mismo. Las causas para que se produzcan este tipo de rechupes, no existe el alimentador o el alimentador está mal ubicado, ¿no? Bien, vámonos con el otro defecto. Microporosidad. Microporosidad. Se refiere a una red de pequeños huequitos. Este es un tema muy interesante, porque cuando hablamos de microporosidad, recuerdo que en una feria, en una de las ferias de ciencia, ¿no? Se mostró esto. Ellos que estaban trabajando en aluminio, ¿no? Para generar una matriz en donde podían fundir platitos de plástico. Y el problemita era que cuando realizaban el trabajo, el plato salía con una especie de puntitos, el platito de plástico, sí, pero con unos puntos que eran pues feitos, no eran agradables a la vista. Y le preguntamos, ¿y por qué el plato sale así? Y la respuesta que nos dio, en este caso el que estaba defendiendo el proyecto, decía, es que en Bolivia no hay buena fundición. Y ahí nos quedamos pensando, ¿no? Esto es falso. Lo que pasa es que él se ha encontrado con un mal fundidor y las piezas que él ha fundido, que se lo ha fundido, son muy porosas. Esa es la verdad. Bien, entonces, se refiere, dice, ¿no? A pequeños huequitos al interior de la pieza. El defecto se asocia generalmente con aleaciones debido a la forma prolongada en la que ocurre la solidificación de los metales.
¿Con esto qué estamos entendiendo? Que cuando hablamos de aleaciones, sí, en aleaciones, cuando vamos a trabajar haciendo aleaciones, hay que tener mucho cuidado también en cómo se realiza el proceso de la aleación. Aquí vamos a insertar en textito, ya vamos a insertar, y vamos a adelantar un poquito lo que ustedes tendrían que ver en fundición 3, ¿sí? Y es que cuando se habla de aleaciones, ¿sí? Toda aleación, mira, lo ponemos también así en grandecito esto para que se vea bien y lo ponemos con letritas un poco diferentes. Ok, estas azulitas, ¿no? Toda aleación tiene una marcha. ¿A qué nos referimos con marcha? Hay un procedimiento que tienes que analizar. Por si acaso, una aleación no es meter todos los componentes al crisol. No es, le metemos todo el crisol como si fuese una olla, ¿no? Y dejamos que funda. Porque incluso cuando nosotros cocinamos, no se pone todo al mismo tiempo. No le metemos el pollo, la papa, la verdura y listo, cierre y que no. Primero se hace cocer generalmente la carnecita, ¿no es cierto? No es que la carne ya está en un estado conveniente, se va adicionando la papita, después de la papita al final se ponen las verduras que son un poquito más blandas. Es decir, ese procedimiento de ir adicionando a la olla, si hacemos este ejemplo, ¿no? De forma coherente y coordenada los diferentes componentes de la sopa, pasa lo mismo en las aleaciones, absolutamente lo mismo. No todo tiene que ingresar al mismo tiempo. Este proceso de colocar uno tras otro en un tiempo determinado se conoce como una marcha. Toda aleación tiene una marcha. Y cuando esta marcha no se respeta, se producen este tipo de defectos. Entonces, si yo voy a realizar aleaciones, tengo que buscar cuál es la marcha. Hay marchas en las que incluso te recomiendan fundir aparte. En un crisol fundes, qué sé yo, el zinc, en otro crisol vas a fundir el estaño y recién los vas a unir en un tercer crisol o del zinc ya fundido lo vas a vaciar al crisol que tiene el estaño fundido. Por dar un ejemplo, no estoy diciendo que eso se hace así, por si acaso, ¿no? Hay marcas que te recomiendan eso, fundir aparte los elementos, ¿no? Los componentes de la aleación y unirlos, pero ya en estado líquido, no en estado sólido. Esto debido a las diferentes temperaturas, gradientes de temperatura, a las reacciones físicas también del contacto entre un metal y otro, etcétera, ¿no? Y aquí voy a mostrarles, a ver dónde estamos. Tengo que mostrar, bueno, voy a mostrar más adelante un video sobre la fundición de estaño. Bueno, no de estaño, sino de aleaciones, en este caso de bronce. Bueno, es una aleación que hicimos nosotros para obtener este famoso oro chino, oro pen llaman algunos. Vamos a verlo un poquito más adelante y van a ver la cantidad de vapor que se genera producto del punto de volatilización del metal. Entonces, uno tiene que conocer la marcha de la aleación. Tiene que saber bien cómo hacer la aleación. Repito una vez más, para que sea comprensible para todos, ¿no? Cuando uno realiza una sopita de pollo, no le mete el pollo, las verduras, la papa y todo y cierra la tapa. No es así. Estás cometiendo un error. A ver, tenemos damas presentes en el aula. Una de las damas, por favor, Gaile, ¿tú podrías orientarnos un poquito cómo conviene preparar el sopita de pollo? ¿Qué es lo que hacemos primero? Mm, Inge, yo pongo primero el agua, Muy bien. tiene que dar un hervor, Ok. después el pollo, como cose muy rápido, ¿Ya? digamos, primero lo pongo el pollo y luego las verduras y el arroz, casi todo junto después, ¿no? Casi todo. Porque es Pero el primero, pollo, pero cuando es carne de res, como ajá. usted dice, primero tiene que cocer la carne, ¿no? Y de acuerdo a eso, colocar recién las verduras. Allá. Hay un dato interesante. A ver, y esto por curiosidad.
¿Conviene poner la carne en agua hervida o en agua o que la carne hierva con el agua? No, agua hervida, Inge. Porque si yo coloco la carne y hago hervir el agua con la carne, ¿qué pasa? Uno se vuelve rojo, digamos la carne de res, ¿no? Ya, Y la sopa se vuelve roja. también rebalsa, forma una, no sé, pues una especie Nata, de película ya, que hace que rebalse. ya. Entonces, miren, si estamos viendo de que al preparar una sopita, conviene tener también una marcha. Sería una marcha. El procedimiento de hacer hervir primero el agua, después colocar la carne, después colocar las verduras, etcétera, tiene un procedimiento. En las tradiciones es lo mismo. Sí, existe una marcha, hay una marcha general. Y eso tienen ustedes que tomar muy, muy, muy en cuenta. ¿Ok? Existen marchas. Si yo no respeto las marchas, es muy probable que yo tenga este tipo de defectos, ¿no? Dice, debido a una forma prolongada en la que ocurren solidificaciones de estos metales. Las causas. También es posible que incluso al realizar el proceso para tener una mejor mezcla de los componentes al hacer la aleación, se realiza una desgasificación. Vamos a ver que es importante eliminar los gases. Claro, como se están aquí, son componentes que generalmente no están juntos para hacer un nuevo cuerpo, suele formarse en gases. Entonces hay que desgasificar, hay que eliminar esos gases. Muchas veces se realizan por burbujeo, ¿no? Se hace un burbujeo, como cuando ustedes soplan una bombillita, o sea, soplan la pajilla, dicen, ¿no es cierto? De su refresquito y van sacando el gas. Es algo parecido. Pero en este caso también se colocan componentes base cloro, ¿sí? Para el aluminio utilizamos la sal para la desgasificación y la eliminación de residuos, de escorias. Entonces, se agarra un papelito, se le pone sal, se lo introduce al fondo, obviamente la sal va a reaccionar y va a generar gas cloro, y el gas cloro lo que hace es capturar la mayor cantidad de impurezas y eliminar también los posibles poritos, bueno, el gas que internamente tiene el caldo, desgasificamos y captura escorias, ¿no? Entonces no se realiza la desgasificación del caldo y otra posible causa es que se realiza una mala mezcla del caldo, ¿no? No hemos respetado la marcha de la aleación, ¿ok? Bien, entonces este es otro defecto, microporosidad. Si ustedes se van a dedicar a aleaciones en bronce, se van a dedicar a aleaciones base zinc, etcétera, tienen que conocer la marcha, cómo se realiza la marcha de esa aleación. Vámonos al siguiente defecto, desgarramiento en caliente. Vamos a leer esto de forma muy atenta. Este defecto, también llamado agrietamiento en caliente, ¿sí? Ocurre cuando un molde que no cede durante las etapas finales de la solidificación o en las etapas primarias de enfriamiento restringe la contracción de la fundición. Está restringiendo la contracción de la fundición. ¿Qué significa restringir la contracción de la fundición? Después de la solidificación. Es decir, que parte del metal se va a quedar pegado, obviamente, en la pared, pero parte del metal no va a solidificar correctamente. A ver, vamos a ver eso con un ejemplito. Este defecto se manifiesta como una separación del metal. Separación del metal. De aquí el término desgarramiento. Esto se produce sobre todo en piezas que tienen formas en L. Que tienen formas en L. Esa parte de la L, aquí vamos a ver, vamos a poner acá. Ok, tenemos acá una partecita. Nos vamos a poner de color amarillito esto para que se vea mejor. ¿Sí? En estas piecitas, cuando tengo yo esta pieza y esta otra, aquí esta la vamos a más. Ok, acá. Y acá es muy probable de que el desgastamiento en caliente se realice en esta zona.
Es decir, aquí se va a generar una fisura, una grieta se genera en este punto. Se va a desgasar. Este defecto se manifiesta como una separación del metal, por eso dice desgasamiento o agrietamiento, en un punto donde existía una alta concentración de esfuerzos. Esto es un efecto bastante interesante porque en una defensa de prácticas de la industria, un compañero de ustedes mencionaba esto, decía, esta pieza no nos salía por nada, hemos probado un montón de cosas, no nos salía. ¿Qué han tenido que hacer? Modificar el modelo y hacer un trabajo aquí de tornería para sacar la pieza. Porque el diseño de la pieza estaba, entre comillas, produciendo el desgasamiento en caliente. Por eso dice, ¿no? En un punto en donde existe una alta concentración de esfuerzos. Claro, para solidificar, la pieza va a hacer un tirón a este lado, esta parte va a hacer un tirón a este lado, por ende, aquí se va a desgasar, aquí en el centro. ¿Sí? Causado por la indisponibilidad del metal para contraer naturalmente. En la fundición en arenas y otros procesos con moldes desechables o consumibles. Esto se previene arreglando el molde para hacerlos retráctil. Ah, ya. Entonces la solución está en trabajar en el modelo. Trabajas en el modelo y una vez que trabajas en el modelo, vas a poder garantizar que el molde va a ser retráctil. Al ser retráctil estamos diciendo, ¿cómo soluciono esto? Bueno, lo que hizo su compañero, bien, aquí vamos a ver esto. Lo que tuvieron que hacer la empresa en sí es agarrar y para que no tenga este problema, hicieron esto así. El modelo, ahí cambió el modelo. Entonces la pieza ya no era así en L, tenía esta formita. Y al darle esta formita a la pieza, efectivamente ya han evitado de que se produzca aquí un fisuramiento, ¿no? El fisuramiento ya no era posible. Claro, porque aquí ya no había tantas tensiones como en una pieza así, ¿no? Han modificado el modelito, ya entonces el mismo molde era más retráctil, ya no teníamos este desgasamiento en caliente. En los procesos de molde permanente se reduce el desgasamiento en caliente al separar la fundición del molde inmediatamente después de la solidificación. Si el molde es desechable, ahí sí está bien. Si el molde es permanente y tiene que ser así, porque qué sé yo, tengo mucho trabajo en tornería, una vez que hacemos la solidificación, con mucho cuidado, por si acaso, ¿no? Una vez que se realiza la colada, se le da un tiempo de espera de una media horita y tendríamos que desmoronar de forma no brusca, sino de forma bastante controlada, para que la pieza esté libre, ya no haya arena alrededor, y obviamente esto va a ir contrayendo sin necesidad de desgastar acá. Mucho cuidado con ese tema, porque incluso pasó esto en la carrera, han hecho una función en bronce, creo que el docente no ha controlado bien el tiempo, ¿no?, de solidificación, ha desmoldeado la pieza y el caldo, pese a que estaba con unos 20 minutitos, el caldo ha fluido. El caldo se ha desparramado todo el bronce. ¿Por qué? Porque si bien ha solidificado con la costrita, ¿no? Ha solidificado, la costra ha solidificado, internamente sigue pues en un estado líquido. Sigue en un estado líquido. Pastoso y líquido sigue por dentro. Entonces, él no ha tomado en cuenta eso, ha querido desmoronar, ha roto la costrita y el caldo se ha desparramado en toda la cancha, ¿no? Entonces, la mejor solución sería esto, ¿no? Agarrar y colocar esto. Obviamente estando conscientes que aquí voy a tener un trabajo de maquinado, tengo que cortar, tengo que afinar esta partecita. Eso en el modelo ya tiene que tomarse en cuenta junto con las creces, pero es una buena forma de evitar este desgasamiento en caliente. ¿Sí? Ya saben, en proceso de molde permanente se reduce el desgasamiento al separar la fundición del molde inmediatamente, pero inmediatamente lo ponemos en comillas, ¿no? En comillas esto. Después de que ha solidificado. Mucho cuidado con este tema. ¿Se entiende, no? ¿Qué es desgasamiento en caliente? Una vez más.
Cuando tenemos este tipo de piezas así con formas muy especiales, como esto va a jalar a este lado la solidificación y a este lado, es muy probable que aquí se produzcan fisuras, aquí se desgaje, aquí tengamos una fisura a este ladito. Entonces, para que esa fisura o esa grieta no abra esta pieza, conviene modificar la pieza deformándola de esta manera así. Entonces de esta manera, entonces va a ser mucho más sencillo. Ojo, este efecto es mucho más visible en piezas con alto punto de fusión, sobre todo en fierro fundido, acero y bronces. En aluminios no es tanto porque la temperatura es relativamente baja, relativamente entre comillas, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejemplito de desgarramiento en caliente. A ver, ¿dónde estamos la flechita? Vamos a traer. Desgarramiento en caliente es así, ¿no? Aquí ya estamos viendo. En esta partecita acá, ahí tenemos. Aquí se ha desgarrado, aquí se ha desgarrado. Aquí, ¿por qué se ha desgarrado? Porque la tensión se produce entre esta parte de la arena, ¿no? Entonces, hay una parte que está jalando acá, aquí se ha desgarrado. A esta parte, ¿por qué? Porque esta parte va a jalar hacia arriba y esta parte va a tirar hacia abajo, entonces aquí hay un desgarramiento en caliente. Y obviamente aquí también va a haber desgarramiento. Entonces, en este tipo de piecitas hay que tener mucho cuidado, sobre todo en estas zonas. Conviene tal vez reformular el modelo para garantizar la calidad de la pieza, ¿no? Las causas, bueno, ya aquí vamos a revisar también las otras posibles causas, lo ponemos acá arribita. Dice, el alimentador está mal ubicado. No es tanto por el alimentador, como hemos visto, es más por ¿no? el diseño de la pieza. El diseño de la pieza es relativamente complejo, ¿no? Complejo. Ok, relativamente complejo. ¿Sí? Y la complejidad también al fundir la pieza. El modelo es complejo y el proceso de fundición de la pieza también es complejo. Ambas causas podrían producir justamente este defecto. Vámonos. ¿Cuáles son los otros tipos de defectos? Aquí está. Estamos en inglés, acá. Okay. Otros tipos de defectos. Dice, se relacionan con el uso de moldes de arena, por tanto ocurren solamente en la fundición en arena. En menor grado, ¿sí? Los otros procesos del molde desechable son también susceptibles a este tipo de problemitas. ¿Cuáles serían los otros tipos de defectos que podrían producirse? En la fundición, exclusivamente en la fundición en arena. Sopladuras. Este defecto es una cavidad de gas, ¿no ven? Gas, que forma una pelotita. Hay una partecita en la pieza, que vamos a mostrarlo acá, que es como un globito. En la superficie se forma como un globito. Entonces parece que está bien, apretas y se quebra, ¿no? El globito se revienta y al fondo encuentras el metal sólido. Hay una partecita que es como un globito. Ok, dice. Una cavidad de gas que se forma una gas. Esto es gas, simplemente es gas, ¿no? Una pelotita causada por un escape de gases en el molde durante el vaciado. Ocurre en la superficie de la parte superior, casi siempre es aquí arriba, generalmente es eso, ¿no? De la fundición, ¿no? O cerca de ella. La baja permeabilidad, ya, por eso hay que tener en cuenta el uso de aguja de gases o reponer la arena con alguna frecuencia. Ustedes saben, esta es una de las propiedades de la arena, la permeabilidad. Tiene que permitirse el paso de los gases. Cuando los gases no pueden pasar por la arena, se van a concentrar obviamente en la parte superior. Entonces los gases se van juntando y van a formar un globito. Y este globito va a formar este tipo de defecto. ¿Por qué se producen? Las causas, excesiva humedad en el molde, claro, va a formar vapor, ¿no es cierto? Si el metal está caliente y el molde está muy húmedo, además de que puede que, ya hemos dicho, no es peligroso y demás, va a formar mucho vapor. Y ese vapor, obviamente, se va a depositar en la parte de arriba, ¿no? El tamaño de grano de la arena es muy fino y el no empleo de la aguja de gases.
Ok, entonces las sopladuras son otro de los defectos que se producen generalmente en fundición en arena. Otro, ya para ir finalizando esta partecita, puntos de alfiler. ¿A qué se refiere cuando hablamos con puntos de alfiler? Por favor, una lectura a esta parte, estimada, ¿dónde estás? A ver, ¿dónde está? Ana Carolina, una lectura a la parte de puntos en alfiler, por favor. Ana Carolina la una, Ana Carolina las dos, Ana Carolina las, por si acaso estoy llamando lista. Listo, muy bien. A ver, Kevin, ¿Me escucha, ingeniero? un poquito más fuerte habla Kevin, por favor. Es un defecto similar, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, puntos de alfiler. Es un defecto similar al de las sopladuras que involucra la formación de numerosas cavidades pequeñas de gas en la superficie de fundición o ligeramente por debajo de ella. Causas: la excesividad de humedad del molde, el tamaño de grano de la arena que es muy fino y que es la última, el no empleo de aguja de gases. Ya, gracias. Es parecido a esto, ¿verdad? A las sopladuras. Pero si en las sopladuras el gas se concentraba en un solo punto, en el puntos de alfiler se va a concentrar en diferentes puntos. Ah, claro, el gas ya no se ha formado una sola burbuja, se ha concentrado en diferentes partes. Obviamente son puntitos de gas, ¿no es cierto? El gas. Pero generalmente se suscita en la parte superior. Nuevamente decimos, ¿no? Acá arriba. Y van a estar ahí, se depositan ahí, es gas también. Entonces, para más o menos dar a entender, este sería, ¿no? Una formita. Obviamente, como son puntos de alfiler, es como si hubiéramos pinchado con alfiler o mondadiente la pieza, ¿no? Y así se ve, más o menos se ve así, ¿no? Se va viendo así. Ah, ya. Entonces, hay que tener mucho cuidado. También es un defecto propio de la fundición de arena. ¿Ok? Caída de Ingeniero, arena. Sí, escucho. ¿y eso en qué tipo de arenas puede causarse? En todo tipo de arenas. Una vez más, puede que el molde esté muy húmedo. Claro, si el molde está húmedo, hacemos la colada, el metal entra caliente, va a formar vapores y a diferencia de este tipo de efecto donde el vapor se va a concentrar en un solo punto, en este caso se van a concentrar en diferentes puntos. Por eso dice puntos de alfiler. ¿No ve? En cualquier tipo de arena, arena sintética, natural, autofraguante, etcétera, en cualquier tipo de arena que tenga este tipo de defectos, ¿no? El tamaño del grano es demasiado finito, no se ha hecho el uso de aguja de gases o existe excesiva humedad, esto puede producirse, ¿ya? No es un defecto propio de un tipo de arena en particular. En cualquier tipo de arena puede producirse este defectito. Ok, otro defecto, caída de arenas. Esto es algo muy común en moldes permanentes, desechables. A ustedes les va a pasar esto si no hacen un buen moldeo, ¿ya? Por favor, una lecturita, estimado Yuri, a esta parte. Ok, está bien, dije. Caídas de arenas. Este defecto provoca una irregularidad en la superficie de la fundición que resulta de la erosión del molde de arena durante el vaciado. El contorno de la erosión se imprime en la superficie de la fundición final. Ok, muchas gracias. Simplificamos un poquito la lectura de acá, dice, ¿no? Es una irregularidad, no es normal en la superficie, generalmente en la superficie inferior. En los moldes de desechables que ustedes están elaborando, tenemos que garantizar que esta capita esté tomando la forma de la pieza, ¿sí? Tomando la forma de la pieza. Muchas veces eso no se garantiza. Entonces, cuando hacemos incluso el moldeo en moldes permanentes, también parte de la arena se desmorona, se cae. Y cuando hacemos la colada, obviamente el caldo va a tomar la forma de todo el espacio vacío, incluida esta caída de la arena, ¿no ve? Por eso dice, de la erosión del molde, de la arena durante el vaciado. Es clave aquí un buen moldeo,
una época nosotros estábamos diciéndoles a sus compañeros de que veíamos que algunos se sentaban allá afuera, estaban charlando todo el día. Le dije, pero papá, ¿para qué estás charlando? Ponte tus EPPs, habla con don Félix, pediste una cajita de moldeo y por lo menos practica, charla, practicando tu moldeo en arena, porque moldeaban tan mal la arena que cada vez que moldeaban, que al sacar la pieza se desmoronaba toda la arena. Y es que la presión en la arena es importante medir también, y para medir eso necesitas practicar. Entonces, una mala presión al momento de hacer el moldeo también produce esta caída de arenas, ¿no? El contorno de la erosión se imprime en la superficie de la fundición final. Ustedes, cuando están trabajando con sus modelitos, con sus modelos para su formito, es muy probable que tengan este tipo de defectos, sobre todo en las partes en las que no puedan rellenar la arena de forma correcta. Por eso hay que tener mucho cuidado en este tipo de moldecitos. Y ese es el objetivo de la práctica que van a hacer ustedes, que vean este tipo de trabajos, ¿no? Causas, la falta de presión en el compactado, falta de homogeneidad en la mezcla de las arenas también puede ser. Hay arenas, hay parte de la arena que está muy húmeda, otra parte que está muy seca. La parte muy húmeda obviamente va a agasar y la parte que está seca por falta de humedad va a desmoronarse. Hay que tomar muy en cuenta el tema de caída de arenas, ¿no? Presencia de costras, por favor, lectura esto, estimada Michelle. Estoy llamando a lista por si acaso, ya saben. Bueno, listo, no está. Vamos a ver, otra persona. Ángel Marcelo. Sí, ingeniero. Lectura, por favor, al tema de costras. Ya. Son áreas rugosas en la superficie de la fundición debido a la incrustación de arena y metal. Son causadas por desprendimientos de la superficie del molde que se descascaran durante la solidificación y quedan adheridos a la superficie de la fundición. Causas: excesiva energía cinética en la colada que genera arrastre de arenas. Ausencia de prolongaciones del canal de ataque. Muy bien. Recuerdan que ustedes le han dado un nombre interesante, ¿no? Atraparenas, decían, ¿verdad? A esa extensioncita, vamos a poner acá para que más o menos ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. Aquí está. Decíamos, ¿no? El canal, este es el canal de colada y es así, ¿verdad? Tenemos uno acá y otro acá. Cuando se les decía, tiene que ser así, estito, ¿no? Y se les decía, esto conviene que sea así, porque en esta partecita va a atrapar arenas. El atraparenas, ¿no ve? Aquí va a entrar, ahí atrapa antes del canal de ataque. Es justamente por esto. Cuando no hay esto, es muy probable que la arena que vaya arrastrando se mezcle con el caldo y tengamos este tipo de defectos. Pero si son áreas rugosas, claro que son rugosas, porque la arena no va a permitir que se genere la parte lisa que se desea, ¿verdad? En la superficie de la fundición debido a la incrustación de arena en el metal, arena y metal. Incrustación de arena y metal. Causada por el desprendimiento de la superficie del molde, ¿no? Uno es justamente por la ausencia de esto y otro es porque como ha ido con tanta fuerza, ha ido arrastrando toda la arena, incluso la arena del mismo molde, la cavidad vacía, ¿no? Desprendimientos de la superficie del molde que se descascara durante la solidificación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este temita. Las costras se ven así, ahí está, tenemos una costrita acá, vamos a verla acá. Esta es una costra. Generalmente ver así este tipo, parece que fuese un rebarbe, no es una costra. Es que la arena ha sido, vamos a decir, estirada también o se ha mezclado, ha sido desmoronada por la energía cinética con la fuerza con la que ha entrado el caldo, ha estado la arenita, ¿no? Bien, ya para ir terminando, efectos de penetración, por favor. Estimado, ya Ángel ya dijo. Carlos Daniel Alcón, 5, 4, 3, 2. Penetración. Cuando la fluidez del metal líquido es muy alta, este puede penetrar en el molde o en el corazón de arena. Después de la solidificación, la superficie de la fundición presenta una mezcla de granos de arena y metal. Una mejor capacitación del molde de arena
ayuda a evitar esta condición. Una mejor compactación, ¿no ve? Exacto. Cuando la fluidez del metal líquido es muy alta, allá, hemos sobrecalentado el metal, está demasiado fluido, ¿no? Este puede penetrar el molde, claro, como sabemos que es poroso y está muy fluidito, sabemos, nosotros y ustedes lo van a ver, que el metal en un estado bastante fluido repite el molde, copia el molde tal cual es, la carita del molde va a copiar. En algunos casos, como la arena no está bien compactada, entonces empieza a penetrar esta parte que falta compactar, ¿no? La fluidez del metal está muy fluido, entonces no hay que sobrecalentar en exceso, ¿sí? La superficie de la fundición presenta una mezcla de granos de arena, claro, como está muy fluido, va a empezar a penetrar y aquí se mezcla la arena que no está bien compactada con el cal. La solución a esto, una mejor compactación en el molde de arena. Ya nos está dando aquí la solución misma, ¿no? Y se ve, cuando tenemos nosotros la pieza, esta es una vista superior, se ve ahí como si estuviera, ¿no? La superficie que queremos que sea lisita no sale lisa. Eso es un problemita, pero que todavía con un trabajo de maquinado se puede arreglar, ¿no? Eso no es problemita, tan problema no es. Cocimiento de molde. ¿En qué consiste el cocimiento de molde? Vamos a ver, de forma rápida. Por eso es importante el uso de las guías en las cajas, y esto ha pasado de forma muy frecuente en la carrera. Como no se dan cuenta y el molde se va moviendo, muchas veces colocan mal. Esto es cocimiento de molde. La caja superior está desplazada respecto a la caja inferior, ¿no? La causa el mal cierre de la caja superior sobre la caja inferior. Esa es la mayor causa, ¿no? Descuido por parte del personal. Se manifiesta como un escalón en el plano de separación del producto fundido causado en el desplazamiento lateral del semimolde superior con respecto al inferior. Aquí un dato importante. Esto sucede sobre todo en moldes permanentes. Han visto que hay moldes que se separan, ¿no? Se separa la parte superior de la parte inferior, se separa. Eso se produce en moldes permanentes. En moldes desechables, esto es imposible que suceda. ¿Ok? Bien, y vamos ahora ya concluyendo esta partecita, vamos a ver el cocimiento de corazón. Cuando hablamos de cocimiento de corazón, sabemos que hay piezas que son huecas. Entonces, como la presión metalostática es bastante fuerte, también puede desplazar el corazón. Ahora vamos a ver aquí esta imagen para que ustedes se entiendan bien, ¿no? Ok, jalamos un poquito más esto, aquí está. Este es el corazón, ¿verdad? Ahí está. Esta es la piecita, al medio tenemos un hueco, y para que se produzca el hueco, el vacío, el espacio vacío aquí en la pieza tenemos el corazón, ¿ve? Este corazón que tiene que armarse así en una cajita especial, ¿no? Una caja de noyos como tal, para que entre acá, muchas veces se mueve, se desplaza, pese a que tiene estos elementos que lo van fijando, o estos descansos que tiene acá, se desplaza. ¿Por qué se desplaza? Por la presión metalostática. Entra con fuerza acá el caldo y va a empujar. Y como es fuerte la presión, porque incluso la presión metalostática podría elevar la caja superior. Por eso se pone acá contrapesos. Una vez que sellamos la caja superior, se coloca contrapesos aquí arriba, porque esto se eleva. Repito una vez más, eso se debe a la presión metalostática. Entonces, puede que no va a mover la caja superior, pero sí va a mover el corazón. Ah, ok, entonces eso se conoce como cocimiento de corazón, ¿no? Ese desplazamiento generalmente hace que el corazón se vaya más arriba, y esto se puede, bueno, la causa es ausencia de sujeciones en el corazón, ausencia de descansos en el corazón, y esto se puede evitar, obviamente, asegurando el corazón de una manera mucho más fija. ¿Cómo? Volvemos a verlo acá, con estos descansitos. Estos descansos que van a cesar y van a evitar que el corazón se desplace, ¿no? Muchas veces es así el corazón, lo hacen solamente un cilindro, le colocan acá elementos que van a evitar que el corazón se desplace, pero esto falla, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también con el desplazamiento del corazón. Bien, ya para ir cerrando esta partecita, tenemos también el agrietado de moldes o venas de relieves, que también se produce por el mal sellado de las cajas,
la falta de contrapesos que tienen la presión metalostática, también se produce esto en los moldes agrietados, ¿sí? Y tenemos también, vámonos a la siguiente diapositiva, unos ejemplitos acá de los defectos, ¿no? Miren cómo se va produciendo estos defectos. Y la idea es justamente tratar de mitigar estos. Si estas, repetimos una vez más, si estas piezas cumplen una función mecánica, no conviene que estas piezas tengan defectos.